bendiciones, Dios les bendiga. Hoy es un día especial para mí, por eso ven estos globitos aquí. Hoy es 20 de mayo. ¿Y por qué les digo que este día es especial para mí? Pues eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy quiero compartirles un testimonio que quizás algunos saben, pero muchos otros no. Y le quiero compartir el testimonio de la pérdida de mi hijo, mi primer hijo. Hoy, ¿verdad? Como le dije, 20 de mayo del 2001, nació mi primer hijo, se llamaba Nelson José, y quiero contarles un poquito sobre esa experiencia. Les cuento que a mis 19 años me casé por primera vez, siendo muy joven, y como a eso de los 21 años decido ser madre. Quería tener mi primer hijo. Al pasar el tiempo, pasaba el tiempo y no quedaba embarazada. Y entonces voy al doctor. Y cuando voy al médico, el médico me informa que él entiende que no voy a poder tener hijos y que yo era estéril. Fue una noticia impactante, bien fuerte para mí, el yo recibir, ¿verdad?, esa noticia a mis 21 años, siendo tan joven. Pero a Dios le plació que a los 22, 23, creo que sí, a los 22 años me enteré en una Navidad que iba a ser mamá, que iba a ser madre por primera vez. Y fue de mucho regocijo, ya que deseaba muchísimo tener un hijo. Esta experiencia pues fue un poquito, ¿verdad?, difícil, porque desde las 5 o 6 semanas cuando me entero comienzo a sangrar. Siempre tuve síntomas de aborto, ¿verdad? Me decían en cualquier momento puedes perderlo. Tuve que dejar de trabajar, me acosté para, ¿verdad?, me tuve que mantener acostada por mucho tiempo para poder lograr el bebé. Y pues así lo hice. Un día, en una noche, me levanto a ir al baño y comienzo a sangrar demasiado. Y nos vamos al hospital inmediatamente esa noche. Y me dicen que, ¿verdad?, están dándome de todo para que pueda aguantar el bebé, porque yo tenía solamente 27 semanas. Pero con todo este monitoreo que te ponen correas y demás, en la sala de parto, como yo creo que algunos 2 días de estar en el hospital, los latidos del bebé empezaron a bajar muchísimo. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia con solamente 27 semanas de embarazo. Y Nelson José nace con solamente 2 libras de peso. Recuerdo que fue un momento difícil porque cuando, ¿verdad?, todas las madres y padres que han tenido esta experiencia de tener niños prematuros saben de lo que les estoy hablando. Cuando lo tienes, yo recuerdo muy bien que me dicen las primeras 72 horas son súper cruciales. Las primeras 72 horas hay que esperar a ver si sobrevive ese tiempo. Y fueron 3 días eternos. Estás en esos días como que a la expectativa, Señor, que siga vivo, Señor, que pueda resistir estas 72 horas. Y eso fue el primer reto. Recuerdo que cuando fui a verlo por primera vez a intensivo neonatal, yo tuve a Nelson José en el hospital de Damas en Ponce, Puerto Rico. Y cuando voy a visitarlo por primera vez me pasó algo bien curioso porque, ¿verdad?, cuando nosotros estamos embarazadas, cuando nosotros las mujeres tenemos esta experiencia, siempre tendemos a tratar de imaginarte al bebé. Yo siempre me imaginé a mi bebé pues con pelo negro, bueno, con la tez más o menos como era su papá o yo, y
cuando yo entro al NICU, nunca me olvido que empecé a mirar a todos los bebés y ellos me dicen, este es el tuyo. Y cuando yo vi ese bebé, yo dije, no puede ser. Era un bebé con el pelo dorado, hermoso. Era pecosito, muy blanco. Se parecía muchísimo a mi papá. Y para mí fue impactante porque era como que, oh, wow, nunca me lo imaginé así. Pero pues los que nos conocen a mi papá es un colorado, le dicen canito, medio rubión él. Y cuando papi lo iba a ver a intensivo, me preguntaban si él era el papá y era el abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé, al ser tan pequeño, no podía respirar por él mismo. Estuvo entubado siempre, desde que nació. Pero comenzó a tener complicaciones como casi a las 2 semanas y media. Tenía algunos 16, 17 días. Y la complicación era que se le estaba inflamando su barriguita, sus intestinos. Posiblemente pues era un bebé muy pequeño como para estar consumiendo, ¿verdad?, leche. Y cuando llego un día a visitarle, como todos los días que podía verlo solamente al mediodía y por la tarde, me dicen que el bebé pues estaba presentando un poco de presión alta, que estaba con el vientre bastante inflamado y que estaban monitoreándolo en todo momento, haciéndole placas y demás, porque su miedo era que el intestino perforara. Lo pusieron en antibióticos, ya que, ¿verdad?, entendían que tenía una infección y demás. Y al pasar los días el niño pues no mejoraba. Y todos los días yo preguntaba, mira la placa, cómo salió, demás. Y ellos nos decían pues que todo bien, la placa no se veía ninguna perforación. Pero llegó un día difícil en el que me dicen, el niño tiene que ser operado. El niño hay que operarlo, tenemos que conseguir un cirujano pediátrico, que el hospital no lo tiene en estos momentos y necesitamos buscar en Puerto Rico qué médico acepte al niño y lo opere. Como les digo, en todo momento pues supuestamente pues no había perforación. Fue casi una batalla conseguir un doctor que pudiera o quisiera operar a Nelson José. Me imagino que por su delicadeza, porque obviamente no respiraba, un niño de 2 libras, pero un médico en Mayagüez, en el Hospital San Antonio de Mayagüez, acepta el reto de operar a Nelson José. Y la operación era para ponerle la bolsita por fuera y demás. Y recuerdo como hoy que como él no podía respirar, teníamos que ir en el helicóptero. Fue impresionante porque pues me tuve que ir con él en el helicóptero, ver cómo en ese tiempo los paramédicos iban dándole esta respiración manual, porque obviamente pues él no respiraba. Llegar a Mayagüez, aterrizar en la Universidad de Mayagüez, saber que todo el tránsito estaba detenido. De ahí nos bajamos del helicóptero y montarnos inmediatamente a una ambulancia y ver que todo se paralizó en ese pueblo a lo que llegábamos allí al Hospital de San Antonio en Mayagüez. Recuerdo que a él le decían el bebé de Ponce, ya que él venía de Ponce. Y en ese tiempo yo soy de Cuamo y era muy difícil viajar diario de Cuamo a Mayagüez. Y una amiga de mi mamá me consigue en la Universidad de Mayagüez, en un hospedaje, en la misma universidad, quedarme allí.
solita. Y pues fueron días duros. Yo no conocía al Señor. Yo había escuchado del Señor desde mi niñez y tuve mucha inquietud con el Señor desde los 15, 16 años, pero nunca le había entregado mi vida al Señor y había tenido ese encuentro con Dios. Cuando estamos allá y llegamos al hospital San Antonio de Mayagüez, el doctor nos dice que no sabe cómo el bebé está vivo, porque hacía más de 5 días aproximadamente que él tenía su intestino perforado, tenía una sepsis y él no entendía cómo el bebé estaba vivo. Inmediatamente lo meten a sala, una operación de algunas 6 horas, y puedo decirle que salió de sala y nunca más despertó. En ese momento él tenía como algunos, te podría decir 24, 25 días de nacido, y estuvo luchando por 2 semanas consecutivas, ¿verdad? Y yo recuerdo que el proceso fue bien duro, porque desde que nace, desde el día 1, estás esperando, y perdónenme si me quebranto, estás esperando las buenas noticias. No quiero llorar porque si no, no puedo hablar. Estás esperando un milagro. Entonces, escucha mucha gente decir, no, que tranquila, niños de 6 meses han sobrevivido, y es así. Han sobrevivido niños de 5 y hasta de menos. Y el día a día era difícil, y sin tener al Señor, aún más. Cuando pasaban los días, yo recuerdo que mi oración al Señor era, yo quiero que me dejes a mi hijo como esté. Recuerden que los médicos te van dando todos los días noticias, y a veces me decían, pues mira, tuvo un paro respiratorio a tal hora, tuvimos que bregar con él, traerlo de nuevo. Y eran más de uno, o sea, él sufrió varios paros respiratorios. Y, como les digo, la probabilidad de que si él sobrevivía, él pues quizás estuviese postrado en una cama, quizás fuera vegetal, pues también estaba. A todo esto, ¿verdad? Fue difícil el proceso de verlo hincharse todos los días, cada vez más. Y una de las experiencias más bonitas que tuve en todo esto fue que desde que él nació, yo le cantaba las mismas canciones. Todo el tiempo yo le cantaba lo mismo, y aun cuando él sale de la operación y me dicen que, ¿verdad?, él estaba como en un coma y nunca más abrió los ojos, yo sí veía que cuando yo cantaba, sus signos vitales en la máquina se alteraban. Y yo decía, no está escuchando. No les puedo negar que pasé por esta experiencia donde los médicos me decían, él no te escucha, no sé por qué le estás cantando, y pasé por todas esas situaciones, pero llegó un día en que estaba tan agotada de todo lo que estaba pasando y viviendo, ¿verdad? Y de tanta tristeza de recibir mala noticia tras mala noticia, que una noche, mientras estoy orando, le digo al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Porque por todos estos días yo te he pedido que me dejes a mi hijo. Por todos estos días yo te he pedido que mi hijo se quede conmigo
sea cual sea la situación, sea bien, sea sano, o sea enfermo, o sea vegetal, porque los que somos madres sabemos que nadie quiere perder a sus hijos y que no es un peso cuidarlo. Y ese día, esa noche que digo, Señor, que sea tu voluntad, en ese momento sentía que no podía más. Al otro día, cuando yo llego a Nicu a visitar al bebé, estamos hablando del día 39 o 40, estamos todos los padres que tenemos nuestros niños en Nicu y dicen, solamente puede pasar Gisela Santini. Cuando yo escuché eso, yo supe que algo pasaba, que algo había ocurrido, porque solamente podía pasar yo. Ellos me dicen, la enfermera va a hablar contigo y ya viene el doctor. Me pusieron un cuarto. Y cuando estoy en ese cuarto y me sientan, ya yo sé que algo me van a decir negativo. Y respiré, estaba totalmente sola. Me dicen, hace 20 minutos que el niño tuvo un paro respiratorio y no pudimos volverlo, él murió hace 20 minutos. Y yo lo único que dije fue, puedo tomarlo en mis manos, puedo abrazarlo, puedo cargarlo. Por el hecho de que cuando sabemos las madres, solamente las madres que han tenido niños prematuros o que han estado intubados, saben que por lo menos en Puerto Rico tú no los puedes coger al hombro en NICU, en intensivo, solamente quizás le puedes tocar las manos, quizás lo puedes acariciar, pero tú no puedes cogerlo al hombro porque ellos están entubados y están con muchos cables ¿verdad? Y ellos están conectados a esta máquina. Y así fue, el doctor me dijo, claro, lo cogí por primera vez a los 40 días. Hacía 20 minutos que había muerto, aún estaba caliente y creo que estuve con él en mis brazos como una hora hasta que la enfermera me dijo, ya sentí cómo se enfrió su cuerpo y demás. Y les cuento esta experiencia porque es duro tú saber, ¿verdad? Que en algún momento de tu vida te dicen eres estéril y en algún momento ves el milagro, pero no entiendes el por qué de esa manera, por qué a ti, ¿verdad? Y mucho menos cuando no tienes al Señor en tu corazón y en tu vida. Y me hice mucho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? Y recuerdo que ese día cuando me tocó bajar para Cuamo de Mayagüez, iba totalmente sola y rompí en llanto en el carro. Recuerdo que cuando me iba a tomar el semáforo, las luces rojas, la gente a veces hasta me preguntaba, ¿pasa algo? De carro a carro. Y yo no quería hablar con nadie. Yo llamé a mi familia por teléfono y recuerdo que la casa se llenó en minutos. Cuando ya yo iba bajando, el teléfono quería explotar y yo no quería hablar con nadie. Cuando eso pasa, recuerdo que yo dije a mi mamá, yo creo que me ha pasado lo peor. Ya nada me derrumba, le dije a mami. Y no me puede pasar algo peor que perder a un hijo. Ya lo soporto todo. Y sin darme cuenta, entré en una depresión que no era depresión. Y le explico. Yo no reconocí mi depresión. Porque mi depresión no fue de tirarme a la cama, de llorar, de querer morirme, sino de rebeldía. Me convertí en una mujer que
en algún momento desconocí. Me convertí en una mujer rebelde, que no le importaban muchas cosas, olvidándome de valores, olvidándome de muchas cosas. Empecé a vivir desenfrenadamente. No te puedo ni explicar, porque si miro atrás yo no me reconocía. Para nada. No busqué ayuda porque entendía que no la necesitaba. Como puede pasar con mucha gente que entiende que no la necesita. Pero les cuento todo esto porque pasamos muchas veces por situaciones bien fuertes en la vida y nosotros siempre pensamos, somos los fuertes, esto no me va a derrumbar, yo tengo que seguir. Y yo me aferré al trabajo, me aferré a amistades, me aferré a una vida desenfrenada, me aferré a no pensar, estar sola, a aferrarme de otras cosas. Y ese vacío que solamente el Señor podía llenar, lo comencé a llenar con una vida totalmente descontrolada. Después de haber tenido a mi hijo, tuve años viviendo una locura. Y recuerdo que después, ¿verdad? El Señor me da el milagro de Nilka y demás. Perder, ¿verdad?, hijos es sumamente doloroso. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, que te pasan en la vida, quizás pasan muchos años para poder entenderlas. No pasaron 2, no pasaron 3, no 5. Pasó mucho tiempo hasta que no conocí al Señor para saber muchas porqués. Y hay muchos otros que no sé y que quizás no tienen nunca explicación. Pero sí, les puedo decir que es importante que cuando pasamos y atravesamos momentos difíciles o tan duros como la pérdida de hijos, divorcios, traumas, ¿verdad?, de pérdida de un familiar, es bien importante buscar ayuda. Porque para nosotros siempre vamos a estar bien, nada ha sido diferente, todo está igual, pero no. Es necesario pasar duelos, es necesario llorar, es necesario buscar ayuda y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, aferrarnos a Dios. Porque de lo contrario, vamos a seguir dando bandazos, vamos a seguir buscando felicidad, buscando llenar ese vacío en otras cosas que no son. Siempre deseé tener ese primer hijo varón, ¿verdad? Lo tuve. Y cuando conozco a Alberto y me dice que, ¿verdad?, pues tiene su hijo y su hijo se llama José, igual que el mío, luego entendí que aún tengo ese hijo varón, ese angelito que también llevo a mi vida, que se llama José. Y también he llegado a amar como si lo hubiera parido yo. Y el Señor siempre contesta tus oraciones, por más difícil, por más ¿verdad?, duro que sea el camino, el desierto, el Señor está con nosotros y ha prometido estar hasta el final. Hay procesos, ¿verdad?, que toman tiempo, hay procesos que a veces pensamos que no vamos a salir de ellos, pero todos ellos nos traen en la vida una enseñanza, todos nos traen madurez, todos ellos transforman nuestra vida de alguna manera. Quise compartirles, ¿verdad?, hoy que es 20 de mayo y que aún en el cielo yo celebro la bendición y la oración contestada de tener ese hijo mayor varón, aunque fuese por 40 días. Dios les bendiga.